buenas noches. Es realmente un gran honor y placer estar con ustedes y quiero agradecer al Dr. Moncayo por esta amable invitación. Pero al mismo tiempo, pensando cuando me describió los participantes, me di cuenta que iba a hablar con gente que a lo mejor sabía más de la educación superior que yo. Y eso me puse un poquito nervioso y decidí que necesitaba un poquito de ayuda y de inspiración. Así que anoche, caminando en unos barrios no tan elegantes de Bogotá, encontré la solución, que esta amable extravidente me ofreció hablarme de mi futuro. Le dije que no, ya mi futuro está detrás de mí, sino que lo que me interesa es el futuro de la educación superior. Así que tomé buenas notas y les voy a contar lo que me habló esta señora, que en el futuro será obligatorio ir a la universidad para todos los jóvenes y que para inscribirse a la universidad todos los estudiantes lo harán a través de la página Facebook de la universidad. En los países donde no hay mucha atracción para estudios de ingeniería, las universidades se acercarán ya a los kinder para tratar de motivar a los jóvenes. En el futuro, a los nuevos estudiantes, las universidades les regalarán un Kindle o un iPad con todos los textos para sus estudios. En el futuro, los estudiantes que necesitan apoyo financiero ya no irán al ICETEX, Marta Lucía no está por acá, sino que participaron en una subasta en línea en eBay para conseguir su financiamiento. En el futuro, las universidades de élite no tendrán más de 10 estudiantes. Y las universidades de masa tendrán como 120.000 estudiantes ubicados en más de 150 países. En el futuro, los estudiantes tomarán sus exámenes con acceso abierto al Internet. Y la validez de los títulos será de solamente 5 años, lo que trae malas noticias para los académicos aquí, porque cada 3 años van a tener que rehacer completamente su programa de curso. Pero tranquilos, porque en el futuro la clase promedio que dictarán será solamente de 5 minutos. Y la mayoría de las clases se darán online, en línea. Ya el costo de construir de una universidad será mucho menor, porque no necesitaremos bibliotecas o laboratorios, sino que tendremos una biblioteca hay laboratorio, etc. La junta directiva de las universidades en el futuro tendrá en su mayoría a jóvenes de 16 a 18 años para que realmente la universidad se enfoque en las necesidades de los jóvenes. En el futuro, a los egresados que no encuentran un buen trabajo, dentro de 6 meses después de salir de la universidad les tendrá que reembolsar el costo de sus estudios. Mala noticia para las universidades públicas, porque en el futuro no recibirán más del 10% de sus ingresos del Estado. Sin embargo, tendrán tanto éxito en el levantamiento de fondos que a mediados del año académico les dijeron a los filántropos: ya es suficiente para este año, vuelven el próximo año con su plata. En el futuro, el rector de una universidad tendrá un salario de $1 millón al año. No está mal. Sin embargo, estará vinculado directamente al ranking de la universidad, subiendo o bajando con el ranking. En los países donde el inglés no es el idioma materno, los papás les harán hacer una pequeña cirugía a sus niños
para cortar la piel que une la lengua a la boca para mejorar la pronunciación. Y si algunos de ustedes piensan que en el MBA es un buen título, olvídense, porque en el futuro se tratará más del MF, el Master in Fine Arts, por la importancia de la creatividad. A lo mejor ustedes piensan que les estoy contando historias de ciencia ficción, pero les puedo asegurar que cada uno de los ejemplos que acabo de mencionar es un verdadero caso que vi a través de mis viajes en todas partes del mundo. Y es cierto que hoy en día, cuando uno mira el mundo de la educación superior, uno puede pensar que es un mundo tranquilo como esta montaña con su nieve, pero en realidad debajo de la nieve ya se está preparando una avalancha muy peligrosa. Y la pregunta hoy es si el sistema de educación superior colombiano está listo para participar en estos cambios, participar a lo que veo como una revolución en el mundo de la educación superior. Y para responder a esta pregunta con ustedes hoy, he dividido mi presentación en 3 partes. Quiero hablar un poquito primero de la importancia del conocimiento para el desarrollo económico y social de los países. Segundo, cuáles son las cambiantes necesidades de la enseñanza. Y tercero, hablar un poquito de las implicaciones para los estudios de ingeniería. Empezando por el papel del conocimiento, hace pocos años unos colegas míos del Banco Mundial, o ex colegas, hicieron un estudio comparando a 2 países, Corea del Sur y Brasil, que al inicio de los 60 estaban en el mismo nivel de desarrollo económico. Pero hoy en día miren la gran diferencia entre los 2 países. Y esta diferencia la atribuyeron en el hecho que Corea, mucho más que Brasil, supo aprovechar los avances tecnológicos y los conocimientos para su desarrollo. Y a lo mejor algunos de ustedes hoy llegaron aquí en su coche Hyundai o Kia, o tienen un celular Samsung, o en la casa están mirando las noticias en un televisor LG. Pero no estoy seguro que usan muchos productos de alto contenido tecnológico viniendo de Brasil en la vida cotidiana. O sea, que sean tan ricos que tienen un avión Embraer para sus viajes personales. Y es interesante ver lo que ha pasado en el ámbito educativo en ambos países. Aquí en esta lámina vemos el nivel de educación de la población adulta en ambos países. Rojo significa que la persona no ha llegado más allá de la educación primaria, azul secundaria y verde educación superior. Y pueden observar que en 1960 la distribución del patrón es casi similar en ambos países. La mayoría de la población tiene solamente educación primaria. Pero si viajamos en el tiempo hacia 2010, ¿qué vemos en el caso de Corea? Una transformación radical donde casi la mitad tiene por lo menos educación secundaria y casi el 40% con algunos estudios a nivel de educación superior. En el caso de Brasil es cierto que ha habido un progreso impresionante también, pero aún así casi la mitad tiene solamente educación primaria, el 40%, casi 45% solamente secundaria. Una gran diferencia. Hace pocos meses, el gobernador de la provincia de Ontario en Canadá
viajó a Estados Unidos y dio una charla, y le voy a citar un párrafo porque me parece muy importante lo que dijo. Que hoy en día, si pensamos en el mundo en el cual vivimos, es un mundo donde todos nosotros, todos los países, pueden pedir prestado capital. Donde todos los países pueden copiar la tecnología de los demás. Donde todos los países pueden comprar los recursos naturales. Queda una sola cosa que diferencia entre los países, que permite construir una economía y una sociedad fuerte. Y esta diferencia es el talento. Y aquí es un anuncio que la provincia de Ontario puso en The Economist hace pocos meses para atraer a inversionistas extranjeros, hablando de 3 factores importantes. Primero, que los impuestos a las empresas son muy bajos. Segundo, que el gobierno cofinancia los gastos de las empresas en investigación y desarrollo. Y tercero, que el 62% de los empleados y trabajadores en Ontario tienen un nivel de educación superior. Otro ejemplo que me quiero mencionar es que hace pocos años en Estados Unidos el presidente armó una comisión para reflexionar sobre el futuro de las competencias. Y como resultado, esto es lo que nos ofrecen como distribución de la labor a nivel internacional. Que ellos en Estados Unidos se van a quedar con el trabajo creativo, investigación, desarrollo, diseño, etc. Y a nosotros en los países en desarrollo predicen que nos vamos a quedar con el trabajo rutinario o hecho por nosotros mismos, los seres humanos, o por las máquinas. ¿Les encanta esta visión para su país? A mí como marroquí no la encuentro muy linda, pero eso es lo que nos dicen. Algunos meses antes de la muerte de Steve Jobs, el presidente Obama lo invitó a la Casa Blanca para regañarlo un poquito, diciéndole, ¿y por qué Apple construye la mayoría de sus productos en países con salarios bajos? Y Steve Jobs le respondió con todo respeto, señor presidente, eso no importa, porque si uno mira aquí la distribución del valor de un iPad, uno ve que el costo de la mano de obra, por ejemplo en China, es solamente de 2%. Apple, entre el diseño y la ganancia, se quedan con el 30% del valor del producto, porque tiene un alto contenido tecnológico. Quiero compartir una historia de otra parte del mundo, Finlandia. A 500 kilómetros al norte de Helsinki, la capital, hay una pequeña ciudad que se llama Oulu, en el medio de la selva. La principal empresa solía cortar los árboles para producir papel y cartón. Pero en los 70, el presidente de la empresa se asustó un poquito y preocupado con el futuro de su industria, le lanzó un desafío al gobierno finlandés. Si ustedes establecen una universidad tecnológica en Oulu, yo me comprometo a invertir en laboratorios modernos y a atraer a otros inversionistas privados. Como se pueden imaginar, a los académicos en la capital no les pareció este proyecto muy alentador. Sin embargo, el gobierno decidió que sí era una buena idea y se estableció la Universidad Tecnológica de Oulu. Y hoy en día, si hacen una búsqueda en Google, van a ver que la ciudad de Oulu y la universidad comparten el mismo sitio web, porque el desarrollo de ambos ha sido muy estrechamente vinculado. Ahora, ¿cómo se llama esta empresa cuyo
presidente tuvo esta visión hacia el futuro. A lo mejor algunos de ustedes la conocen. Se llama Nokia, que se transformó de una empresa produciendo productos de la selva o cables o caucho en un líder mundial de la electrónica, contribuyendo el 20% de las exportaciones del país, el 70% de los gastos en investigación y desarrollo. Ahora, las nuevas tecnologías no son solamente para el desarrollo económico, sino también para resolver problemas de las sociedades en desarrollo. Miren, por ejemplo, esta linda invención que se llama LifeStraw, que permite purificar instantáneamente agua sucia o peligrosa. Al inicio del siglo XX, la esperanza de vida de la humanidad en promedio era de 31 años. Al final del siglo era de 67 años. Y este progreso espectacular no se está debido tanto al progreso de la medicina, sino de las condiciones higiénicas básicas y el acceso a agua potable. O miran esta maravilla, una rodilla de $20, inventada por estudiantes de la Universidad de Stanford, que es tan bien hecha que permite a un hombre, a una persona que ha perdido una pierna, si tiene pantalones largos, nadie se va a dar cuenta que es una pierna artificial. Y finalmente quiero destacar el punto de que hoy en día hay una aceleración en la creación de nuevos conocimientos, lo que significa que en algunas materias que ustedes enseñan en las universidades, lo que aprende un estudiante de primer año, a lo mejor a la hora de graduarse ya es obsoleto. Para ilustrar esta aceleración, miren aquí el número de artículos científicos publicados en todo el planeta. 1726 se publicaron 344 artículos en el mundo entero. 1800 ya estamos en 3100. 1900 casi 60.000. 1950 258.000. En 2000 1.132.000. 2009 1.500.000 cada año. ¿Cómo podemos quedarnos al día en nuestras disciplinas? Otra ilustración para ver este cambio rápido. No sé si alguien me puede adivinar de qué se trata esta cosa muy pesada que van a poner en el avión. El primer disco duro. 1000 kilos. Tan poderoso que podían amanecer hasta 128 kilobytes. Ahora pueden apreciar sus pequeños USB que pueden llegar hasta 64 gigabytes. Entonces, el desafío para las universidades y para nosotros, ¿cómo nos podemos mantener al día? Llegando ahora a la segunda parte. ¿Cuáles son las nuevas necesidades de educación que las universidades tienen que atender? Bueno, primero, obviamente, nuevas habilidades y competencias. Los que tienen un iPhone saben que Siri hoy en día ya nos puede preparar todo. Y entonces hay una preocupación. Si estas máquinas inteligentes, si los robots, a lo mejor no van a reemplazarnos o eliminarnos. Hace 3-4 años se publicó en Estados Unidos un libro muy interesante que nos permite, que nos da un elemento de respuesta a esta pregunta. Profesores Mornen y Levy
de MIT, de Harvard, escribieron este libro mostrando los resultados de un estudio que hicieron mirando las tareas que se cumplen en las empresas en Estados Unidos. Entonces, entre finales de los 60 y finales de los 90. Y hay buena noticia y mala noticia. La mala noticia es que, de hecho, en tres tipos de tareas muy frecuentes, ya las máquinas nos están reemplazando. Lo que es todas las actividades, tareas manuales rutinarias o no rutinarias, y también tareas rutinarias cognitivas, donde se les puede programar a las máquinas que si pasa A, tiene que hacer B, si pasa C, tiene que hacer D. Sin embargo, gracias a Dios, todavía nos quedan estos dos tipos de competencias, lo que llaman pensamiento experto y comunicación compleja. Ahí sí, los seres humanos todavía tenemos el papel principal. ¿De qué se trata? El pensamiento crítico es la habilidad de mirar fenómenos complejos y de entenderlos y de actuar en base a nuestro entendimiento. A lo mejor una buena ilustración es el trabajo de un médico. ¿Alguien médico? ¿Alguien? Bueno, entonces usted me va a entender mejor que los demás, a ver si logro explicar. La medicina se ha transformado de manera espectacular. Hoy el médico puede mandar a hacer pruebas de laboratorio muy sofisticadas. Podemos usar CAT scan, MRI, ¿cómo se llama? Resonancia magnética, etc. Aquí miran el uso de un robot médico que permite hacer telemedicina, donde el médico puede entrevistarse con el paciente a 2000 kilómetros de distancia. Sin embargo, no son todas estas máquinas sofisticadas que hacen el diagnóstico. Solamente les dan al médico una batería de insumos, pero es el ser humano que mira todos los datos y que puede hacer su diagnóstico. Eso es el pensamiento crítico experto. Y la pregunta es si nuestros sistemas de educación logran preparar bien a los alumnos para este pensamiento experto. Bueno, Colombia participa en la prueba PISA, como lo saben, que es una prueba con una escala de 1 a 6, y si uno tiene solamente 1 o 2, uno no cumple con los requerimientos básicos, mínimos. Es una prueba administrada a jóvenes de 15 años en educación media, y no es una prueba clásica tradicional de medición de la buena memoria de los alumnos, sino de su pensamiento crítico, con una prueba de lengua, de matemática y de ciencia. Y es muy preocupante ver que aún en los países líderes que se destacan con muy buenos resultados como Finlandia, Corea, Irlanda, uno ve que el 20% de los jóvenes en esos países no logran el nivel mínimo. Y en los países en desarrollo, y aquí he incluido a Colombia, con Brasil, con Indonesia, entre el 80 y el 90% de los estudiantes no cumplen. Y si no salen preparados de la educación media, ¿cómo podemos esperar que aprenden bien en educación superior? El segundo tipo de competencias sofisticadas que destacan es la comunicación compleja. Aquí se trata de saber explicar fenómenos complicados y convencer o persuadir. Y también trabajar con gente de otra cultura o trabajar a distancia. Desafortunadamente no encontré mucha buena información sobre
la capacidad de enseñar. Así que la única evidencia que tengo viene de nuestros primos, los delfines, que nos dicen que aunque los seres humanos hacen ruido con su boca y de vez en cuando se miran uno al otro, no hay ninguna evidencia de que logran comunicar bien entre ellos. Y de hecho, si pensamos en lo que leemos todas las mañanas en El Tiempo o El Espectador, o si las noticias que vemos en la televisión anoche, ¿de qué se trata? De matanzas, de violencia, de pobreza, de desigualdades, de corrupción, lo que me hace pensar que el sistema educativo no logra realmente buenos resultados en este campo. Un amigo francés tomó esa foto en la pared de una escuela allá en Francia que dice: yo no aprendí nada en la escuela y esto me ha servido hasta hoy. ¿Cuáles son las otras nuevas competencias? Un amigo mío, profesor de educación de la Universidad de Hong Kong, hizo un estudio y fue a entrevistar a presidentes de empresas, y cuando se encontró con el presidente de Samsung Celulares, le preguntó por el nivel de las escuelas de ingeniería o de técnicas, y para saber un poquito qué tipo de competencias buscaba y si las encontraba Samsung. Y a la sorpresa de mi amigo, el presidente de Samsung Celulares le respondió: mire, mi preocupación no es el nivel de ingeniería o de los técnicos, que sí las instituciones lo hacen bien, pero lo que no hacen bien es la parte de diseño. Les falta creatividad. Y si ustedes piensan hoy en día en la competencia en los productos de alto contenido tecnológico, no se trata tanto de la parte técnica, sino de la parte de diseño, porque todos los celulares, por ejemplo, ya tienen las mismas características técnicas. Lo que les diferencia sí es un poquito el diseño. Por eso se puede comprar un teléfono Prada, por ejemplo. O mire este lindo Aura. O el celular Giorgio Armani Samsung. En mi reciente viaje a Shanghái vi que eso era el celular más popular. Y si algunos de ustedes tienen hijas de 15, 16 años, ya van a entender por qué le encuentran este sexy o cool, como dicen en inglés. Miren esta señora muy elegante con su cartera. Oh, no es una cartera, sino su laptop que juega con el vestido. Bueno, que no sean celosos los hombres aquí hoy porque les ofrezco el laptop Ferrari. Ay, doctor Aldana, si no le gusta Ferrari, no, ningún problema, aquí viene Lamborghini. ¿Mejor? Y por favor, la próxima vez que compran un helicóptero, hay que buscar la versión Versace. Algunos de ustedes a lo mejor recuerdan estos computadores un poquito aburridos, cuya marca no voy a mencionar. Miran que hoy también están usando a artistas para hacer sus productos un poquito más competitivos con otra marca cuyo nombre tampoco voy a mencionar. Bueno, quizás como Steve Jobs se ha muerto el año pasado, voy a leer una cita de él que resume bien lo que estoy tratando de explicar. La tecnología sola no es suficiente. Hay que casar la tecnología con las humanidades. Eso es la única manera de lograr los resultados que hacen cantar nuestro corazón. ¿Qué significa preparar a los jóvenes para la creatividad? Significa que
tienen que aprender a inventar, aprender a experimentar, a pensar afuera de los esquemas tradicionales. Yo no sabía que era permitido en mi universidad. Aprender a tomar riesgos, a romper las reglas, a cometer errores como parte del aprendizaje y a disfrutarlo. Y estoy convencido que eso es lo que sucede hoy en sus universidades. Pero créanme, he visitado tantas universidades a través del mundo donde siguen enseñando de manera tradicional, dictando clases. Quiero volver a este dibujo feito que les mostré al inicio de mi presentación. Lo lindo de la economía del desarrollo es que cualquier país puede decidir, yo también voy a participar en este esquema. Piensan en los resultados espectaculares de la ciudad de Bangalore en la India, donde las mejores empresas tecnológicas van a Estados Unidos a competir con las empresas de allá. Hoy en día, la economía digital nos puede producir mucho más que la explotación tradicional. Piensa en Colombia como gran productor de café. Las ventas anuales de café en todo el mundo representan 77 mil millones de dólares. De estos 77 mil millones, ¿cuánto piensan ustedes que los productores de café reciben? ¿La mitad? ¿Un tercio? Reciben no más de 5 mil millones de dólares. Eso no sirve hoy en día. Ahora, si el conocimiento está cambiando tan rápidamente, tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Lo que significa que hay que empezar muy temprano y seguir hacia muchos años más. Aquí les presento un joven doctorado a los 93 años en Australia. Y no quiero que me acusen de ser sesgado en el género, así que todos podemos aprender a lo largo de la vida. Esto es la configuración de una universidad tradicional, ¿no es cierto? Que la mayoría de sus estudiantes son egresados de la media en pregrado y tienen algunos de posgrado. Mi proyección para el futuro es que la universidad va a tener la forma de una estrella, donde los estudios de pregrado representarán una pequeña parte, igual con los estudios de posgrado, sino que lo más importante va a ser la educación continua y lo que llamo estudios de cambio de profesión. Porque los egresados hoy en día se prevé que van a tener por lo menos 10 trabajos diferentes. Y no estoy hablando de la misma profesión en 10 empresas. No, son cambios de profesión. Y entonces van a tener que regresar a la universidad para hacer este cambio. Y además hay que recordar que la universidad del futuro será una combinación de estudios en el campus y también en línea. Lo que significa que los estudiantes y nosotros todos vamos a tener que aprender a lo largo de nuestra vida, pero también aprender a desaprender para deshacernos de las competencias o las nociones que ya no nos sirven en el futuro. ¿No es cierto? No sé si se acuerdan de Edwin Land, que inventó el Polaroid, que hoy en día ya no existe, ya no sirve, pero en su época fue un producto revolucionario. Y él dijo eso que me impactó mucho. No es que necesitamos nuevas ideas, sino que necesitamos dejar de tener viejas ideas. ¿Cuáles son las nuevas formas de aprendizaje? Hoy en día,
la información se les puede presentar a los estudiantes de múltiples formas. No es solamente la información que dicta el profesor. El aprendizaje hoy puede y debe ser activo e interactivo. Ya hoy hemos superado la distancia tanto espacial como temporal entre el maestro y el alumno. Yo vivía en Maryland antes, donde la Universidad de Maryland tiene 150,000 estudiantes en línea. Y es un aviso que dice, "Welcome to class, sit anywhere." Bienvenidos a la aula, siéntense donde quieran. Hoy en día, con buena conexión a Internet, uno puede estudiar cuando queremos y donde quieran. No sé si alguien puede adivinar qué estoy mostrando. Universidad Duke, Facultad de Enfermería, en Second Life, el aula virtual. O INSEAD, que es una de las mejores escuelas de negocios, que tiene 2 campuses, uno en Francia, uno en Singapur. También en Second Life, su aula virtual, los estudiantes en ambos países estudiando juntos. Y aquí ya no es virtual, sino real. MIT, el Technology Enhanced Advanced Learning, donde ya en física, por ejemplo, ya no se dan clases. Ya el profesor no dicta clase, sino que los estudiantes aprenden el curso por sí mismos y en la noche la noche anterior a venir a la sesión, ellos tienen que tomar un examen en línea para demostrar que han leído y aprendido el texto. Y durante la sesión, el profesor ya es solamente un facilitador que les pone problemas que deben resolver en grupos para demostrar que han bien entendido el curso. Y allí los mejores estudiantes sirven de tutores el año siguiente porque se dieron cuenta que los estudiantes aprenden más por sí mismos y por sus pares. Aquí vemos un juego desarrollado por la Universidad Carnegie, que es un juego de química para motivar más a los estudiantes. Entonces, imaginen una fiesta donde un estudiante lo picó una araña y está muy enfermo, entonces hay que producir un producto para antiveneno, y de esta manera tan chévere los estudiantes tienen una motivación muy más fuerte para estudiar. La neurociencia nos dice hoy en día que si hay un elemento de misterio, de descubrimiento, el cerebro produce una sustancia que nos excita, que nos estimula mucho más que si uno está sentando, escuchando al profesor dictando su clase tradicional. Y aquí les muestro una clase de inglés en Corea, donde el profesor es un robot. Y miran las caras de los estudiantes. ¿Tristes? No, muy alegres. Y se les preguntó, ¿y por qué ustedes prefieren al robot? Y dijeron, por 2 razones. Primero, el robot nunca nos grita. Y segundo, nunca se burla de nosotros. Y entre paréntesis, el país donde los papás hacen esta cirugía para mejorar la pronunciación de sus hijos es Corea, que están tan obsesionados con el inglés. Y aquí es un robot, le presento un robot médico, producido en Noruega. Tomé esta foto en la Universidad de Estados Unidos. Este robot habla y siente. Entonces, para estudios de enfermería o de medicina, si ustedes le hacen una inyección y la hacen bien, les va a agradecer con una voz muy suave, pero si lo hacen mal y le duelen, les va a decir en palabras que no me atrevo a repetir hoy, qué piensa de sus habilidades en medicina o enfermería. El educador Peter Knight de Inglaterra, creo que ya en 94 capturó bien lo que está sucediendo. Al inicio del siglo XXI, la gente podrá estudiar lo que quiere, cuando quiere,
donde quiere y en el idioma que prefiere digitalmente. Ahora, para terminar, quiero ver unas implicaciones para Colombia. Para preguntarnos si todos estos cambios significan desafíos positivos o si son solamente oportunidades o grandes desafíos. Y a lo mejor, como lo indica esta calle en París, uno está un poquito confundido. ¿Qué pasa? ¿Tenemos derecha doblada, derecha o no? Derecho. Voy a hablar de 4 desafíos. Primero, calidad y relevancia. Segundo, equidad. Tercero, ética y valores. Y finalmente, flexibilidad y gobernanza. Pero como tengo hoy una audiencia captiva, voy a aprovechar porque cuando me salí de Estados Unidos tenía una residencia y no logré venderla por la crisis, así que tengo entendido que en Colombia les pagan bien a los profesores, así que voy a aprovechar. Miren, fabulosa residencia en venta, vista al mar, tranquilidad absoluta, escaleras clásicas bellísimas y mucha luz, y les pidió solamente $100,000, regalado. ¿A quién quiere comprar? Por favor, no sean tímidos. ¿Quieren un poquito de información? ¿Más información? Bueno, ¿una foto? ¿Sí? ¿Les provoca una foto? ¿O esta? Yo no he mentido. Hay mucha luz, bella vista al mar, ningún vecino, tranquilidad, pero sí, les estaba engañando un poquito. Y la preocupación hoy en día es que con el desarrollo de muchas universidades, no siempre se ofrece a los alumnos la calidad que se merecen. Entonces, este tema de calidad y pertinencia es súper importante. Y a mí me preocupa que a los ya hoy 20 años de acreditación, que solamente el 26% de las universidades en Colombia hoy tienen acreditación. Y hasta ver que la proporción para las universidades públicas es solamente del 22%. Entonces, ¿qué nivel de calidad se les ofrece a la mayoría de los estudiantes? ¿Y qué significa hoy en día calidad? No es solamente el contenido de los programas, las competencias profesionales, sino también todas estas nuevas habilidades soft, habilidades genéricas. A mí me gusta siempre hablar con empresarios en los países donde trabajo. Y siempre escucho la misma respuesta. Sí, la universidad tal, fulana, produce buenos profesionales que saben de ley o de derecho, o de economía o de ingeniería, pero no saben trabajar. No saben trabajar en grupo. No saben expresarse. No saben resolver problemas. Entonces son aspectos muy importantes. Y es importante preguntarse cuál es el valor agregado que ofrece una universidad. Yo puedo mirar los rankings y, por ejemplo, en Estados Unidos ver que Harvard es la mejor universidad. Pero si son tan selectivos que acogen a los mejores estudiantes del país o del mundo, a lo mejor no les agregan mucho más que el nombre. Y a lo mejor esta universidad C, que recibe una población mucho más diversa, hace un esfuerzo más grande y tiene resultados. Y en Colombia, gracias a las pruebas SaberPro, uno puede mirar un poquito esta problemática. También hay que preguntarse si vamos a usar el Internet, los computadores, como parte importante de la enseñanza. ¿Cómo se evalúa el e-learning? Si vamos a aplicar las mismas medidas. Carnegie Mellon, la universidad, ha desarrollado también un software que usa la inteligencia artificial para autoaprendizaje. Entonces quisieron medir si eso funcionaba, servía. Distribuyeron, es un curso de estadísticas. Entonces distribuyeron a los estudiantes en 2 grupos al azar.
unos en la aula tradicional y otros que trabajan por autoaprendizaje con el computador. El computador con la inteligencia artificial les hace preguntas o les ofrece pruebas en función del ritmo de aprendizaje o del camino de aprendizaje, y cada uno de nosotros tiene su propio camino. Y entonces esperaban que los de online iban a tener mejores resultados. Entonces al final del trimestre pasaron la misma prueba y los resultados fueron iguales. Entonces no está mal, pero tampoco era muy bueno. Muy gran distribución. Pero a uno de los profesores se le ocurrió hacer la pregunta de manera diferente. Otra vez distribuyeron al azar entre dos grupos de estudiantes, la clase tradicional, autoaprendizaje, pero a los de autoaprendizaje les dijeron, ustedes estudian a su ritmo, cuando sienten que están listos para tomar el examen, se acercan a nosotros. A las 4 semanas pasaron el examen perfecto, en lugar de las 12 semanas del curso tradicional. Segundo tema, la equidad. Somos todos diferentes y eso no es malo. Lo malo es cuando la educación lo trata a uno diferente. Hay la hipótesis que si uno amplía la cobertura, ya se va a eliminar el problema de desigualdad. Aquí estadísticas de Chile, miren el progreso. Entre 1990 y 2009, la cobertura ha más que duplicado. Sin embargo, si miramos a la distribución de la población entre quintiles de ingreso, vemos que aunque la cobertura ha aumentado para todos los quintiles, los 5 quintiles, la brecha entre los menos ricos y los más ricos también ha aumentado. Y lo mismo vemos en Colombia. Aquí tengo la diferencia en cuartiles. Miren, entre 2001 y 2010, la tasa de cobertura pasó del 16.6 al 23.1. Pero la brecha entre los más ricos y los más pobres en cuanto a cobertura también ha aumentado. Equidad, cuando uno mira equidad hay que ver 3 dimensiones. Primero, hay que ser conscientes de que los problemas de desigualdad a nivel de educación superior son productos de lo que sucede o no sucede a nivel de primaria y secundaria. Segundo, se agrega la barrera financiera, especialmente en un país como Colombia, donde la mitad de los estudiantes van a estudiar en universidades privadas, donde tienen que pagar. Pero tercero, también hay que estar consciente de los factores no financieros que también influyen. Y voy a tratar de ilustrar un poquito esto. Información. Salió un estudio reciente de Estados Unidos que demuestra que los estudiantes de familias pobres no están conscientes de sus oportunidades para estudiar. Motivación. En Inglaterra, los hijos de obreros piensan que como mi papá no estudió en la universidad no es para mí. Y buena preparación académica, que por supuesto, si uno sale de un colegio malo, las oportunidades no son las mismas que los que van a buenos colegios. Miren lo que pasa en Colombia. La alta tasa de abandono significa que a lo largo de los varios niveles, significa que muchos jóvenes nunca van a tener la oportunidad de llegar a la universidad. Porque primero la cobertura de kinder es solamente del 62%. Solamente el 89% de los que entran a la primaria terminan. 71% a nivel de media. 42% a nivel de media superior. Segundo, la mezcla del tema de la preparación académica y del
costo de la educación. Brasil es un caso muy interesante. La mejor universidad de Brasil, la Universidad de Sao Paulo. Miren la distribución de los candidatos. El 86% proviene de colegios públicos. Solamente el 14% de colegios privados. Pero ¿quién ingresa? Solamente el 30% de colegios públicos, el 70% de colegios privados. Y como la educación es gratuita en Brasil, en las universidades públicas, ¿qué significa eso? Que los pobres están subsidiando a los ricos. Y lo mismo. Entonces, pensar que gratuito es equitativo es un gran error. Y eso se ve también aquí en Colombia. Los estudios que miran a quién se beneficia del subsidio público, del gasto público en educación superior. El quintil 1 y el quintil 2 juntos reciben el 10% del gasto público. El quintil 5, es decir, el 20% de los estudiantes que vienen de familias más ricas en Colombia, reciben el 46% del gasto público. Y eso pasa también en los países más ricos. Miren Estados Unidos, a los 4 años de edad, la brecha académica entre niños pobres y niños ricos ya es de 1 año y medio. Y los padres ricos gastan $500,000 por año por cada hijo en actividades extracurriculares, mientras los pobres logran gastar solamente $480. Y finalmente, para ilustrar la importancia de estos factores no financieros como la motivación, les quiero compartir con ustedes un experimento muy impactante en la India, donde, como saben, hay una sociedad muy jerárquica con las castas. Y aquí se hizo, en nivel de primaria, se invitaron 2 grupos de niños de la casta más alta, los brahmines, y de la casta más baja, los intocables. Y entraron a la clase y la maestra muy querida dijo: bienvenidos ustedes todos, niños muy lindos, muy inteligentes, siéntense, les vamos a dar una prueba muy fácil y miren los resultados. Ninguna diferencia entre los 2 grupos, lo que es normal, porque tenemos el mismo cerebro, la misma inteligencia. Pero después se repitió la experiencia con un pequeño cambio. A la hora de ingresar en la aula, la maestra dijo: bienvenidos ustedes los hijos de los brahmin, vénganse, siéntense aquí al frente. Ustedes los hijos de intocables, ahí al fondo. Esto fue la única diferencia. Pero miren, el simple hecho de recordarles a estos niños dónde pertenecen en la sociedad hizo que por falta de autoestima no lograron los mismos resultados. Tercer punto, ética y valores. Hace unos años me tocó participar en un evento en Hiroshima, en Japón. Y ahí el alcalde nos dio las palabras de bienvenida y, por supuesto, habló de la terrible experiencia del 6 de agosto de 1945, donde esta bomba de 250 kilos destruyó Hiroshima, 250,000 personas muertas. Y lo impresionante es que el alcalde, cuando dio sus palabras, no habló mal de los malditos gringos que hicieron eso a Japón, sino que nos dio, y siempre me voy a recordar sus palabras, si lo piensan bien, esto es el peor ejemplo de aplicación de la ciencia en la historia de la humanidad. Por eso hay que pensar en hoy en día con la sociedad del conocimiento se habla mucho de en inglés de los STEM, ciencia, matemática, ingeniería, etc.
y pensamos que eso es el futuro de los países. Pero no podemos olvidar la parte de valores, de ética. ¿Para qué esta ciencia? ¿Con qué propósito? Esto es el lema de la Escuela Normal de Beijing, la mejor universidad de capacitación de maestros, y no voy a pretender saber leer eso, pero dice dos cosas. Uno, que el profesor tiene que ser un buen profesor, un buen pedagogo, pero además tiene que ser un modelo para los jóvenes. Estas dos partes, la parte profesional y la parte de los valores. Las dimensiones de ética en la educación superior significa que la investigación científica tiene que ser científica. Hay que evitar los conflictos de intereses. Y en la medida en que empresas de farmacia o de biomedicinas financian investigación, hay que asegurarse que los resultados no van a corresponder a lo que están esperando. Y desafortunadamente en Inglaterra, Estados Unidos, otros países, ha habido muchos casos de fraudes de los resultados por este conflicto de interés. A la hora de recibir donaciones, hay que evitar que estas donaciones influyan en el contenido de los estudios. Hay que mirar el impacto en el medio ambiente en cuanto a uso de energía, reciclaje, inversiones de las universidades. Y pensar en la responsabilidad social. En Europa hay un sindicato de estudiantes que hacen ranking de las escuelas de negocios en base, miran el contenido de los estudios y hacen ranking en base a la responsabilidad social de los estudios. Y quiero ilustrar eso con hablar 5 minutos de una nueva escuela de ingeniería en Estados Unidos que se llama Olin College of Engineering, que a mi juicio es una de las universidades más revolucionarias hoy en día. ¿Y qué tienen de particular? Ellos realmente apuntan a la creatividad. Y hay que pensar, cuando diseñaron su currículo, trataron de entender bien qué significa ser creativo. La creatividad es el proceso de tener nuevas ideas originales. La innovación es tener nuevas ideas, pero que tengan valor y que pueden implementarse para cambiar el mundo de manera positiva. Y entonces, para ellos, el ingeniero del siglo XXI es el que puede visionar lo que nunca ha existido y hacer todo para que eso resuelte. Eso es la filosofía de Olin College, basado, entre otros, en este libro de la nueva cultura de aprendizaje. Y comparando el aprendizaje tradicional, donde uno transfiere conocimientos, a un nuevo modelo donde uno construye conocimientos. Tradicionalmente uno sigue las instrucciones del profesor. Hoy en día en Olin los estudiantes tienen que seguir su pasión. Uno aprendía en el aula, ellos aprenden 24 horas, 7 días en la semana. Uno aprendía tradicionalmente solo, ellos aprenden en equipo, porque piensan, en la universidad tradicional uno estudia solo, el examen es para verificar lo que ha aprendido como individuo, y uno sale a trabajar, ¿cómo trabaja? En grupos, en equipos. Ya no se aprende solamente basado en problemas, sino basado en diseño. Todo el aprendizaje en Olin se hace así. Y el currículo de ellos es como un triángulo. Hay 3 partes. La parte de ingeniería, la factibilidad, la parte económica de emprendedismo, la viabilidad, pero también la parte de valores. Si es deseable lo que vamos a construir, lo que vamos a diseñar, y por eso se han integrado con 2 otras instituciones. Entonces, Olin College, el enfoque en ingeniería, pero al lado está Babson College, que es una buena escuela de negocios en Estados Unidos, y Wellesley College, un liberal arts college. Están en la misma ubicación.
trabajando juntos. En Olin College of Engineering no hay departamento académico. Los profesores de varias disciplinas trabajan juntos. Tampoco hay lo que se llama en inglés tenure. Ningún profesor tiene un contrato fijo. Sin embargo, han logrado atraer a profesores de Stanford o de MIT porque ven esta experiencia como muy estimulante. Y tienen este principio de expiración, constantemente cuestionándose, rehaciendo el currículo, la manera de enseñar. Y el 40% de los cursos tienen proyectos de diseño en equipo. Hasta el reclutamiento de sus estudiantes, hacen una lista corta y vienen los seleccionados y les ponen a hacer un ejercicio. Por ejemplo, el primer ejercicio, toman a 6 estudiantes al azar y le ponen una sala con un paquete con objetos y dicen, tienen 2 horas para diseñar un pequeño puente de 1 metro. Ahora, no tienen los instrumentos para hacerlo, pero quieren mirar cómo se van a organizar sin conocerse para trabajar en equipo. Otro ejercicio para seleccionarlos, en una mesa, un grupo seleccionado al azar y le ponen un tema muy difícil, en contra del matrimonio gay o a favor, en contra de la guerra en Irak o a favor, temas en contra de la pena de muerte o a favor. Y no es que hay una respuesta obvia, sí o no, sino que miran cómo estos jóvenes que no se conocen pueden hablar de estos temas, pueden tratar de convencer a los demás, pueden escuchar y respetar a las ideas de los demás. Así seleccionan a sus estudiantes. Miren unas fotos de la dinámica de la pedagogía en Olin. Finalmente quiero hablar de gobernabilidad y de flexibilidad. En muchos países, cuando visito una universidad, me describen todo lo bueno que hacen y a veces percibo que ellos piensan que son mejores de lo que son en la realidad, como este gato mirándose en el espejo. Y eso puede pasar a los mejores. Una de las mejores escuelas de negocios en Estados Unidos, cuyo nombre no voy a mencionar porque por si acaso hay un egresado aquí. ¿Cómo eran los mejores? Se pusieron un poquito complacentes. Y así que otras universidades empezaron a hacerlo mejor. Y entonces esta universidad encontró, ya no eran primero en el ranking, sino número 2 y después 4, hasta llegar a ser los séptimos. Y ahí se asustaron y para empezar el proceso de cuestionamiento usaron esta lámina del último congreso de los dinosaurios, donde el jefe dice, la situación es bastante preocupante, señores. El clima mundial está cambiando y estos malditos mamíferos están tomando control y nosotros tenemos el cerebro del tamaño de una arveja. Ahora, yo sé que eso no sucede en las universidades colombianas, pero créanme, en muchos países hay universidades que quieren seguir haciendo lo mismo de siempre, olvidándose de los cambios en las afueras. ¿Cómo puede ser una universidad flexible? Tiene que tener mecanismos de retroalimentación, tiene que hacer planeación estratégica para orientar el cambio, tiene que tener vínculos con el mundo productivo. Todavía en muchas universidades hay profesores que piensan que eso no está bien, es sucio. Yo no quiero involucrarme con la realidad. Tienen que tener la capacidad de reaccionar y adaptarse rápidamente a los cambios. Muchas veces lo que pasa es los profesores son muy buenos para identificar problemas. Entonces, se identifican problemas, vamos a conformar una comisión. Y se pasan 6 meses discutiendo quién va a ser miembro, quién va a ser el jefe. Y a los 2 años, como pasa aquí, con alivio se van a decir, casi íbamos a decidir algo para cambiar. Bueno, voy a ya pasar a la conclusión porque me demoré un poquito. He hablado mucho del futuro,
Y voy a compartir con ustedes unas citas que me encantan sobre el futuro. 3 citas. La primera viene de un escritor de ciencia ficción de Inglaterra que se llama William Gibson, que nos dice, el futuro ya está aquí. El único problema es que está distribuido de manera desigual. La segunda es del filósofo francés Paul Valéry, que dice lo siguiente: el problema con nuestra época es que el futuro ya no es como era antes. Pero la tercera es la que me gusta más, porque es más optimista. No se preocupan de lo que los demás van a hacer. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Es de Alan Kay, que fue el inventor del sistema Windows del Macintosh, del primer Macintosh. Pero hay que hablar un poquito del pasado también. Le voy a contar una historia verdadera de un profesor de matemática en Cambridge, Massachusetts. Hace 200 años le pasó algo tan impactante que escribió una carta a su esposa, y yo leí la carta en un libro sobre la educación en Estados Unidos. Él dijo: querida, no te vas a imaginar lo que vi hoy. Visité una nueva escuela de matemáticas y entré en una aula y vi algo que nunca en mi vida había visto. Una pizarra con tiza y un pedazo de tela, y me pregunté, ¿y para qué esto? Ahora sabemos que la pizarra se transformó en los siguientes 200 años como el principal soporte pedagógico. Y entonces la pregunta hoy, si el computador, el internet, van a revolucionar la educación con un impacto tan profundo como la pizarra. Pero para que eso suceda, hay que usar estas nuevas tecnologías de manera inteligente. No cometer el error de los inventores del motor con presión, que para conformar el primer tren que hicieron, tomaron estos coches de los caballos y los pusieron en las rieles. Eso no tiene sentido. No hay que inventar un concepto nuevo. Pero para eso hay que también romper la brecha digital. Aquí les muestro un bus escolar en Corea. Ya en camino a la escuela, miren lo que están haciendo los alumnos. Aquí un bus escolar en la India. Nosotros tenemos una finca cerca de Ubaté, a 70 kilómetros de Colombia. Pero en la escuela allá no hay internet. Yo vengo de Marruecos, y para ilustrar la competencia hoy en día en la sociedad del conocimiento, les cuento de este animal muy gracioso que tenemos en Marruecos, la gacela. Tiene una vida horrible porque todas las mañanas se despierta pensando: hoy otra vez tengo que correr más rápido que el más rápido león si no quiero ser devorada. Ahora, ¿será que el león tiene una vida más agradable? No estoy seguro, porque todas las mañanas el león se levanta pensando: hoy otra vez me toca correr más rápido que la más lenta gacela si no quiero morirme de hambre. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Es que ser gacela o león no es diferente. Uno tiene que correr. No hay diferencia entre pequeña universidad o grande universidad, universidad pobre o universidad rica. Ustedes no se permiten dejar de transformarse, porque los demás no les están esperando. Y yo sé que eso es un mundo muy poco agradable, donde la ley del más fuerte rige. Es un mundo a lo mejor feo, un mundo peligroso. Pero es el único mundo que tenemos. Y no podemos hacer como dice el proverbio chino:
El que espera con la boca abierta que el pato asado le llegue volando, le tocará esperar mucho tiempo. Y si les puedo dejar con un solo mensaje esta noche, es el siguiente. No permitan que los demás definan su futuro. Ustedes tienen que definir su propia visión y seguirla, recordando siempre las sabias palabras del filósofo romano Séneca, que nos dijo hace más de 2000 años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde van.